Ejercicios sobre la cinemática de la partícula explicados por Daniel Felipe Lamus, Sergio Andrés Patiño y Salvador Jaramillo Marín, Universidad Industrial de Santander. Análisis gráfico de la posición, velocidad y aceleración como función del tiempo. A continuación se realizará un análisis de las siguientes gráficas de posición, velocidad y aceleración con respecto al tiempo del siguiente problema. En la figura se observa la gráfica de posición versus tiempo, que obedece a la siguiente ecuación que depende del tiempo: x igual a menos 5t a la 3 más 39t a la 2 más 15t menos 8. Encuentre las ecuaciones y las gráficas de velocidad y aceleración con respecto al tiempo. En la gráfica podemos observar el movimiento de la partícula con respecto al tiempo. Esta alcanza su punto máximo en el intervalo de 400 y 450 metros y retrocede con respecto a la posición de tal forma que vuelve a su punto inicial. Esta es la gráfica de velocidad versus tiempo obtenida sabiendo que la derivada de la posición con respecto al tiempo nos da la velocidad. Desde la siguiente ecuación perteneciente a la posición ya mencionada aplicaremos la derivada término a término. De esta forma obtendremos la ecuación de la velocidad versus tiempo. Velocidad es igual a menos 15t al cuadrado más 78t más 15. Con esto se observa que en la gráfica hay puntos donde la velocidad toma valores mayores que cero, lo cual significa que la partícula vuelve a su posición inicial. También podemos concluir que el área bajo la curva es equivalente a la posición. Por último tenemos la gráfica de aceleración versus tiempo, la cual se obtiene haciendo la derivada de la ecuación de la velocidad con respecto al tiempo. Se aplica la derivada de la velocidad término a término como en el ejercicio anterior, obteniendo así la aceleración. Aceleración igual a 78 menos 30t. Vemos que la aceleración es negativa la mayor parte del tiempo, por lo tanto su gráfica va a ser decreciente. En el siguiente plano podemos observar las gráficas de posición, velocidad y aceleración con respecto al tiempo y sus respectivas ecuaciones. Movimiento parabólico. El movimiento parabólico es un movimiento que describe la trayectoria de un objeto en forma de parábola. Los aspectos a tener en cuenta son que este posee una aceleración de caída constante durante el recorrido del objeto. No existe una aceleración horizontal, lo que nos demuestra que la velocidad permanece constante. Y también en cuanto a la aceleración vertical, esta corresponde a la de la gravedad, que es de menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado en la dirección del vector unitario j. Una vez claras estas condiciones, se puede resolver el siguiente problema. Un piloto en alas delta vuela 15 metros sobre segundo formando un ángulo de 20 grados respecto al suelo y a una altura de 200 metros. Su misión es dejar caer una caja de provisiones en un campamento de scouts. ¿Cuánto tiempo tardará en dejar caer la caja de provisiones al campamento? ¿A qué distancia impactó? ¿Cuál fue la altura máxima alcanzada? ¿Cuál es la ecuación de la trayectoria? ¿Cuál es la velocidad de la caja después de 1,5 segundos? Lo primero que se debe hacer es plantear las ecuaciones de posición en función del tiempo. X en función de t es igual a x sub 0 más bx sub 0 por t. Y en función de t es igual a y sub 0 más b y sub 0 t más un medio a sub y t, en donde por medio de la descomposición vectorial de la velocidad inicial sabemos que la velocidad en y es la velocidad inicial por el seno del ángulo formado y la velocidad en x es el producto de la velocidad inicial por el coseno del ángulo, reemplazando valores en las ecuaciones. De posición tenemos que la caja cae del campamento cuando la posición de la coordenada y es igual a 0, por lo que igualamos la ecuación a 0 y despejamos t. Y despejando t tenemos que el tiempo de vuelo corresponde al tiempo en que la caja fue tirada hasta que alcanza el suelo, es de 6,92 segundos. Segundo, para saber la distancia en que impactó la caja, es decir, el alcance horizontal, reemplazamos el tiempo de vuelo en la ecuación de la posición horizontal, dándonos un alcance horizontal de 97,67 metros. En el problema también nos pide calcular la altura máxima que alcanza la caja mientras está en el aire. Para ello debemos tener en cuenta que en la altura máxima la componente vertical de la velocidad se hace cero, por lo que igualamos la velocidad en y a 0 y despejamos t, obteniendo un tiempo de subida de 0,523 segundos, tiempo que pasamos a reemplazar en la función de posición en y para obtener la altura máxima, encontrando una altura máxima de 201,34 metros. Cuarto, la trayectoria de la caja que representa la línea trazada por esta mientras se desplaza se obtiene despejando el tiempo en la función de posición horizontal y posteriormente sustituyendo en la función de posición vertical. Obtenemos la ecuación de la trayectoria que es igual a 200 metros más la tangente de 20 grados por x menos 4,9 por el coeficiente de x entre la velocidad inicial por el coseno de 20 grados todo elevado al cuadrado.
La velocidad de la caja en el instante t igual a 1,5 segundos se obtiene sustituyendo el tiempo en cada componente de la velocidad y posteriormente sumándolas, con lo que podemos concluir por medio de la suma de sus componentes vectoriales que la velocidad de la caja en el instante t igual a 1,5 segundos es de 14,09 metros sobre segundo en dirección del vector unitario y más 5,13 metros sobre segundo en dirección del vector unitario j. Movimiento circular uniforme. Es un movimiento que se caracteriza por poseer una trayectoria circular en el que la velocidad angular es constante. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. En él, el vector velocidad no cambia de magnitud, pero sí cambia de dirección. Para ser más específico, esta es tangente en cada punto de la trayectoria. Esto quiere decir que no tiene aceleración tangencial ni aceleración angular, sino que únicamente aceleración normal. Un ejercicio de movimiento circular uniforme. Se ata una piedra al extremo de una cuerda de 80 centímetros y se hace girar a razón de 150 vueltas por minuto. Con esto tenemos que calcular el periodo, la frecuencia, la velocidad angular, la velocidad lineal o tangencial de la piedra, el ángulo que gira una décima de segundo, la velocidad lineal o tangencial de la piedra y el arco recorrido en 5 décimas de segundo. Organizando los datos que nos proporciona el ejercicio, tenemos que la longitud de la cuerda describe el radio del movimiento circular, es decir, radio es igual a 80 centímetros igual a 0,8 metros. La piedra da las vueltas a 150 revoluciones por minuto. Lo primero que nos pide el ejercicio es calcular el periodo, que corresponde al tiempo requerido para que la piedra dé una vuelta o resolución completa. Está dado por el cociente entre el tiempo y las revoluciones que realiza en este, concluyendo así que el tiempo en que la piedra dura en dar una vuelta completa es 0,4 segundos. Para hallar la frecuencia tenemos que tener en cuenta que esta y el periodo son cantidades recíprocas, por lo que la frecuencia vendría siendo el número de revoluciones por unidad de tiempo, dándonos una frecuencia de 2,5 segundos a la menos 1, o Hz. La velocidad angular corresponde a la variación del ángulo en la unidad de tiempo. Como cantidad vectorial es un vector perpendicular al plano de movimiento, dada por la ecuación 2pi por f. Tenemos que la velocidad angular es de 15,7 radianes por segundo. El ángulo que gira en una décima de segundo. Para hallarlo tenemos que tener en cuenta que la velocidad angular se da a partir del cociente del ángulo central recorrido entre el tiempo, por lo cual despejamos θ en la función y reemplazamos valores, obteniendo que en esa décima de segundo la piedra realiza un giro de un cuarto de vuelta, es decir, 90 grados. La velocidad inicial o tangencial de la piedra es un vector tangente a la trayectoria. Se realiza con la forma velocidad angular por el radio, obteniendo una velocidad tangencial 12,45 metros sobre segundo. El arco recorrido en 5 décimas de segundo se obtiene mediante la función de la velocidad inicial igual a la longitud del arco entre las décimas de segundo. En un tiempo de 0,5 segundos y al multiplicar 2 por 3,14 obtenemos que 6,28 metros es el arco recorrido por la piedra en 5 décimas de segundo. Por último, la aceleración de la piedra es dada teniendo en cuenta que en el movimiento circular uniforme la única aceleración que vamos a encontrar es la de la aceleración centrípeta. Entonces podemos usar la fórmula de aceleración centrípeta igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. De esta manera, la ecuación centrípeta de la piedra es de 197,19 metros sobre segundo cuadrado. En ese apartado se encuentran las referencias bibliográficas que nos permitieron realizar el trabajo. Gracias.